Bienvenidos, muchas gracias por sumarse a este primer encuentro con Vercom del año. Argentina siempre nos da una agenda para conversar, siempre nos trae temas de último momento, ¿no? Aquel viejo chiste sobre nosotros que dice que si uno se va una semana de Argentina, cuando vuelve cambió todo, y si se va 10 años, cuando vuelve no cambió nada. Es un poco el contexto en el que vivimos. Pero hoy nos habíamos propuesto conversar de un tema que es el eje, y que es un poco lo que voy a introducir a continuación, ¿sí? Voy a brevemente compartirles una presentación, a ver si me acuerdo de cómo es esto. Una breve introducción a la conversación que vamos a tener ahora. Convercom siempre se ha propuesto como misión generar conversaciones interesantes, fructíferas, actuales, ¿no? Cuando en su momento comenzamos, sentíamos que la agenda argentina en estos temas estaba de alguna manera atrasada, modestamente pensábamos que estaba atrasada, entonces un poco es generar conversación. Así que hoy vamos a hablar de la regulación de la convergencia, y con una pregunta muy puntual, muy concreta. Algunos de ustedes nos dijeron: no se puede retocar un poco la pregunta. La retocamos para hacerla un poco más abarcativa y que quede más cómoda para todo el mundo. ¿Es necesario un ente regulador? Y para eso vamos a tener un montón de voces y miradas, ¿sí? Estas conversaciones son aburridas si todos pensamos igual, si todos lo vemos desde la misma óptica o la misma especialidad, o la misma incluso impronta ideológica, si se quiere. Así que tenemos muchas voces: las voces de las empresas, de los expertos, de la experiencia, de quienes están en el día a día del negocio, de la actividad, e incluso desde la propia mirada gubernamental. Claro, están todas las voces, pero también nosotros tenemos algunas voces, como Convercom, y un poco el marco de la charla de hoy está planteada en dos publicaciones: una que hicimos en el 2021, que es de Roberto Iglesias, a quien también le agradezco la presencia, que está por ahí entre los asistentes. Cuatro fusiones: la competencia en comunicaciones. Es un libro del 2021 de dos partes. Una primera parte muy interesante, en la que Roberto resume un poco el diseño y la evolución histórica que tuvieron los organismos regulatorios, tanto en materia de defensa de la competencia como en materia de regulación de las telecomunicaciones. Es muy interesante una nota al pie que Roberto hace enumerando desde el año 1958 en adelante los nombres y las estructuras que tuvo la regulación en esta materia en todos esos años. Ya lo saben ustedes, no se los tengo que anoticiar, pero son múltiples formas estructurales, muchos cambios a lo largo de la historia, para un lado, para el otro, un poco que nos caracteriza también como país. Y en la segunda parte están analizados los casos que ahora cobran una actualidad impresionante: casos de fusiones y adquisiciones en Argentina, y el análisis de los dictámenes que se produjeron en ese momento, tanto en defensa de la competencia como en los organismos específicos. En el caso de la fusión de Movicom y Unifón en el 2004, el de Multicanal Cablevisión en 2007, y el de la participación indirecta que tuvo Telefónica de España en Telecom entre el 2007 y el 2010, además de la fusión Cablevisión-Telecom. Todos estos antecedentes son los que hay que ir a buscar ahora, urgentes, para considerar el caso que se difundió ayer, se comunicó oficialmente ayer, de la adquisición de Telefónica de Argentina, la filial argentina de Telefónica de España, por parte de Telecom Argentina. Muy interesante, se lo recomiendo. Si no lo tienen, lo pueden pedir ahí al mail que tienen en la pantalla, o adquirirlo directamente en plataformas. Y en breve vamos a estar publicando un libro, si se quiere, más teórico, más académico, sobre la evolución del concepto de convergencia eh, desde un politólogo bastante olvidado para mi gusto, que es Itiel de Solapol, fallecido a principios de los 80, y quien conceptualizó y vio venir el fenómeno de la convergencia muy tempranamente. Advirtió sobre los peligros que había en materia de regulación. Tenía una impronta desreguladora, ¿no? Se venía en aquellos años, Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, estaba
generándose esa revolución conservadora, como se la llamó después, y vendrían más adelante los cambios en los 90 en materia regulatoria en Estados Unidos y, digamos, una bomba atómica en todo lo conocido hasta ese momento. Pero ese convergencia de medios del lenguaje natural a la inteligencia artificial van a tener que esperar un poquito más. Esperemos que esté terminado y editado para la Feria del Libro. Y esa es la mirada que como Convercom tenemos. Pero claro, después también yo tengo mi propia mirada. Una anécdota muy breve antes de pasar al primer panel. ¿Cómo surgió la posibilidad de hacer este primer encuentro? Este primer encuentro nació en el brindis de Cavase del año pasado, cuando se me acerca el dueño de un ISP Pyme, y que yo no conocía y que fue muy furtivo, así que tampoco lo conozco, el contacto, y me dice, vos no me conocés, pero yo a vos sí te conozco. Me imprimí la nota que publicaste en Seúl y me la pegué en el escritorio, me dijo, ¿no? Y la nota se refería, por esa nota, a esta nota, hay que cerrar el ENACOM. Una locura que surgió el año pasado, un artículo de opinión, ¿no? Y que generó más conversación de la que yo hubiese esperado, con intervenciones muy interesantes por quienes están del lado de que hay que cerrarlo, como era este amigo o dueño de un ISP Pyme, como quienes dicen, no, de ninguna manera, está la FCC en Estados Unidos y la historia de la regulación y tiene que haber reglas, ¿no? Nadie está diciendo que no tiene que haber reglas. Acá estamos centrándonos en cómo, en todo caso, se aplican esas reglas, qué alcance tienen esas reglas, qué dimensión, qué complejidad y qué foco, ¿no? Y ahí en aquella nota decíamos que ese organismo era innecesario, que todos conocemos la historia, no del anterior gobierno, no de los anteriores, la historia de décadas de estos organismos, que además con el correr del tiempo en Argentina fueron perdiendo su carácter técnico y convirtiéndose cada vez más en órganos políticos. Y este contexto, si se quiere, favorable a este tipo de conversaciones, con la llegada del nuevo gobierno y la creación de un ministerio de desregulación. Así que un poco ese es el contexto en el que vamos a continuar esta reunión de hoy. Y sin mucho más prólogo, voy a pasar al primer panel. Esperen que me tengo que acordar de esto. Ahí estamos, dejamos de compartir. Y el primer panel está titulado La visión de los expertos y consultores. Lo vamos a tener Agustín Siboldi, abogado, socio del estudio Farrell. Está con nosotros Sonia Añese, contadora, analista senior para América Latina de Omdia. Y Enoch Aguiar, abogado, ex secretario de Comunicaciones, ex director de la CNT y con cargos relevantes también en ARSAT y, bueno, una personalidad muy relevante todavía presente en el marco, su legado presente en el marco de las regulaciones de las telecomunicaciones. Así que estamos los panelistas. A Sonia la veo. ¿Querés arrancar, Sonia? 5 minutos cada uno de los panelistas. Recuerden, yo voy a ir tratando de gestionarlos con alguna flexibilidad, pero también con el rigor que se merezca. Muchas gracias, José. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y bueno, un poco ante esta consulta me parecía interesante encontrar algún marco de referencia de nivel internacional como para situarnos, ¿no? De respecto por qué necesitamos un ente regulador, cuáles son los objetivos, cómo está evolucionando. Y me gustaría compartir con ustedes un solo slide que lo que básicamente muestra es la visión de la OECD respecto a justamente cuáles son las grandes tendencias que están impactando en el sector y cómo esto impacta en los principales objetivos que tiene un ente regulador. Después veremos cómo se aplica, ¿no? Pero bueno, entender para qué está ese organismo y cómo está siendo afectado actualmente. Entonces, claramente la convergencia y la transformación digital son dos temas claves que nos atraviesan y que tiene que ser considerado por las normas y las regulaciones que se establecen dentro del sector. Estos son temas nuevos, están apareciendo los temas vinculados a la economía digital y también entender esto, cómo lo abordamos desde diferentes perspectivas y también desde un país como la Argentina, que tal vez no tiene la posibilidad como otros países que están avanzando con marcos más integrales. Por otro lado, hay temas que son claves como la privacidad y la seguridad en línea.
todo lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos digitales y la importancia que tiene cada vez más la infraestructura como parte integrante de nuestro día. Entonces, cualquier problema que exista, cualquier riesgo de caída de los sistemas, de los servicios, de las redes, es algo que hay que abordarlo desde la política pública. Y por otro lado, bueno, también aparecen los temas vinculados también con el medio ambiente como parte de la agenda pública. En este sentido, bueno, lo llevamos al objetivo, digamos, que va a tener particularmente un organismo de regulación de comunicaciones. Y claramente, bueno, hay un punto número uno que tiene que ver con los mercados, ¿no? Promover competencia en los mercados, asegurar que existe diversidad de opciones para los consumidores, asegurando los mejores precios y las mejores posibilidades. En este sentido, la regulación de los mercados es una forma, digamos, justamente que se evita la regulación ex ante y que permite, de algún modo, tener una mejor opción para los consumidores. Acá claramente, digamos, en conjunción con las autoridades específicas de competencia. Lo que hace particularmente al organismo de telecomunicaciones, la importancia fundamental que tiene todo lo vinculado al espectro radioeléctrico, que es un bien propio del Estado de su administración y que, bueno, la forma en que se ha venido asignando el espectro también determina también la forma en que se configura determinado mercado con la cantidad de participantes que está particularmente en el sector móvil y luego, bueno, el resto de las frecuencias también, si evolucionamos en otro tipo de servicios. El tema de protección al consumidor, tema importantísimo. Hay temas que pueden ser observados desde una oficina general de defensa del consumidor, pero hay temas específicos. Por ejemplo, en su momento fue fundamental lo que hizo la portabilidad para tener diversidad de opciones. Y también hay temas que llevan al tema de la discusión del servicio universal, que hace que todos los usuarios en un determinado país puedan tener acceso a estos servicios. Hay áreas que no son rentables, entonces, ¿cómo desde el regulador se puede abordar este tema? Luego hay temas que tal vez no están tan centrales históricamente dentro de la regulación, pero que tienen que ver con los aspectos medioambientales, asegurar las políticas que tienen que ver con el reciclado de diferentes equipos, todo lo que hace a las normas, digamos, del despliegue de infraestructura. Y por otro lado, bueno, el tema fundamental que hablábamos de seguridad y resiliencia, asegurando que existan planes eh, que las empresas tengan implementados en caso de catástrofes naturales, en caso de ciberataques, bueno, y temas que hacen a la fundamentalidad que tiene las telecomunicaciones en nuestro día a día. Así que con esto termino mi participación inicial. Gracias, Sonia. Creo que Enoch todavía no ha podido conectarse. Agustín, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero es un gusto compartir estas charlas con ustedes. Es desafiante el tema porque es muy categórica y casi binaria el tipo de pregunta. Ahí está Enoch. Eh, yo me animaría a arriesgar una respuesta bastante asertiva en el sentido de que efectivamente necesitamos de un ente regulatorio, o regulador o de control. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque arranco del análisis de la reforma de la Constitución del 94 y la incorporación al artículo 42 de las pautas, de las nuevas pautas regulatorias que nos impone el constitucionalista cuando definen los artículos 42 y 43 que debemos asegurar en beneficio del usuario. Y todos los derechos del usuario, desde la información veraz a trato digno, hasta la defensa contra los monopolios naturales y la defensa contra toda distorsión de mercado, claramente requiere de un sinnúmero de aspectos que hoy por hoy uno podría apostar que están distribuidos entre ENACOM y defensa de la competencia. Si uno baja un poquito y ve cuáles son los antecedentes de los entes sectoriales, confirma que en general la doctrina ha abundado sobre esto, el carácter necesario de los entes. De hecho, tengo un socio mío, Jorge Muratorio, que ha escrito sobre el particular y lo ha hecho en el sentido también afirmativo, de que son necesidades que hacen al cumplimiento del mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional. Eso no quiere decir que necesitemos un único ente por sector, pero sí que todo sugiere que nuestros constitucionalistas pensaron y concibieron que había que contemplar, a fin de proteger los derechos de los consumidores y evitar las distorsiones a la competencia de un ente con lo suficiente conocimiento de especialidad. Después podemos abundar acerca de cuáles son esos requisitos que hacen a la competencia y a la especialidad.
pero claramente son personas de existencia necesaria, digamos, ¿no? Uno no puede obviar el control de ciertos sectores que tienen ciertos costos de transacción o naturalezas monopólicas y que necesariamente requieren de un órgano especializado para poder definir una política y mantenerla en el tiempo. Después hay una discusión bien interesante que es que si estamos en presencia de un monopolio natural o no. Bueno, yo creo que escuchando a los economistas muchas veces uno puede concluir que nuestro sector, el de las telecomunicaciones, abandonó la noción del monopolio natural en cualquier concepción. Puede haber alguna concepción, lo que se llama un monopolio natural blando para mercados muy pequeños, que todavía pueda perdurar, pero en general, a partir de la convergencia, de la digitalización, etcétera, uno tiende a pensar que si bien tiene naturalezas de mercados de escala, de gran escala, con beneficios de red todavía para considerar, con alto impacto, con fuertes incidencias de facilidades esenciales, costos de transacción, en rigor estamos en un momento de transición. Es el mercado que yo siempre pongo como ejemplo, que transita de las regulaciones ante a las regulaciones post, que salta de la regulación especial sectorial hacia las reglas propias del árbitro de la defensa de la competencia. No quiere decir que haya transitado todo el cambio, pero sí que lo empezó y ya hace unos cuantos años. Eso nos lleva quizás a desafiar la idea de que necesitamos algún ente regulador, pero por todas estas particularidades que siguen presentes, y no son solo las que mencioné, están la estandarización, en cuanto a lo que decía Sonia, del impacto ambiental y del tratamiento ambiental, toda la discusión asociada con las organizaciones no ionizantes, que tan complejas hacen los despliegues en muchas jurisdicciones municipales. Todos esos desafíos han sido, si se quiere, ayudados y mucho por las pautas que han salido de la autoridad nacional. Entonces, yo creo que jurídicamente es necesario, porque la Constitución así nos lo impone. Los legisladores tienen la obligación de proveer hacia el cumplimiento de esos derechos. Y si bien la propia Constitución Nacional, en el artículo 22, último párrafo, habla del organismo de control, lo hace con referencia a la participación en ellos de la Asociación de Consumidores. Lo cierto es que siguen ahí vigentes. Luego, el ente de control tiene que tener ciertas características, tiene que cumplir con las pautas que establece la Corte en cuanto a si es que se le delegan facultades jurisdiccionales, que como todos sabemos son excepcionales. Desde el fallo Ángel Estrada, todos sabemos que tiene que ser explícitamente delegado por una ley. Fernández Arias nos obliga a tener un control exhaustivo. Y después hay un sinnúmero de fallos y de exigencias, tanto jurisprudenciales como doctrinarias, que hacen a la imparcialidad, a la estabilidad, a la especialidad que tiene que reconocer cada, cada uno de estos entes. También hay que decir que la experiencia sugiere que en el pasado y seguramente en el futuro la convergencia de entes es la regla y no la excepción. Tenemos de la CNT, la CNCT, el CONFER, todos convergiendo en un único ente. Por ejemplo, la ley bases nos acaba de demostrar que hay otra convergencia dando vueltas por ahí, que es la de los sectores energéticos, gas y electricidad. Los dos entes regulatorios están ordenados a fundirse en un único y nuevo ente, que es el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Y paro ahí porque puedo seguir hablando y mucho, pero no quiero abusar de los 5 minutos que tengo asignados. Que fueron exactos. Muchas gracias, Agustín, por esos 5 minutos. A Sonia le debemos un par de minutos que no utilizó. Enoch, bienvenido. ¿Estás por ahí? Creo que hay que habilitarle el micrófono. A ver. Acá estoy. Muy bien. Enoch, tus ¿Se primeros cinco escucha? minutos, sí, se escucha perfecto, se te ve muy bien. Un poco para plantear tu posición respecto de la pregunta que dispara este encuentro. Escuchábamos a Sonia que enumeraba un poco desde una perspectiva más global qué, digamos, funciones o áreas abarcaría o abarca o debe abarcar un ente regulatorio. Agustín, que respondía a la pregunta también de manera directa, un poco con antecedentes jurídicos. Y ahora
te queremos escuchar a vos, que además tenés la voz de la experiencia. Bien, cuando uno habla de un sector regulador, gracias por la presentación primero y por la invitación, José, y felicitaciones a los que estaban. Estoy en un entorno muy ruidoso, tuve algún conflicto de hora, pero no importa, lo hacemos igual. Y observo mis minutos para que no me retes. La cosa es, cuando uno habla de regulación y del regulador, suele pensar en, por ejemplo, el árbitro de fútbol. Qué buena imagen. Las reglas son prácticamente las mismas, puede haber o no puede haber VAR, pero se juega el fútbol desde hace mucho tiempo y el juego tiene los mismos participantes, una misma pelota, un mismo arco para marcar el gol, un mismo territorio para marcar el fuera de juego, etcétera, etcétera. Bien, esto tiene que ver quizás con la regulación de la energía eléctrica, que es muy parecida desde hace mucho tiempo, por más de que ahora tenga origen eólico nuclear. Una torre de alta tensión es la misma que hace 30 años, medianamente, o los puentes, o las rutas, o las autopistas. Estamos en comunicaciones. Estamos en una mezcla extraña de comunicaciones, informática, desarrollo digital, plataformas, digamos, software in the cloud, o a service. Se mezclan todos los servicios en un componente que lo que podemos decir es que no es dinámico. Perdón, que es altamente dinámico, que no es estático. Entonces, primero pensemos nada más que en lo estático. Si algo está regulado, hay un marco. Cuando hablamos de tecnología, ese marco tiene que ser lo suficientemente flexible como para contemplar las variaciones a futuro. Entonces pensemos en la típica figura de la balanza de la justicia. Sería que el poste de la balanza está, que son las leyes, los reglamentos, lo que tienen que aplicar. Pero cambian los pesos, cambian los actores que están en una balanza, cambian la condición tecnológica que está en la otra, y esas mismas reglas, si uno cambia el peso de un lado al otro, desbalancean. No es el mismo level playing field, el mismo nivel de juego en todos los casos. O sea que aún teniendo reglas medianamente fijas que responden a lo conocido y que intentan formularse de manera general para que no se agoten con el primer cambio tecnológico, sino que se mantengan en el tiempo, el rol del regulador es clave porque la regla no basta. Aplicada al caso, siempre el fiel de la balanza puede cambiar, mide diferente. No es lo mismo una posición dominante que otra, no es lo mismo un conflicto de interconexión que otro, no es lo mismo el impacto social de una regulación que otra. Eso en un entorno de tecnologías de cambio conocido, esa que teníamos alrededor de los 90, principios de los 2000. Ahora, creo que cambia el rol del regulador. No le podemos pedir al Parlamento, a nadie en el Parlamento, que siga de manera permanente todas las mañanas con estupor y maravillamiento los cambios que propone la tecnología para nuestro sector. Entonces, el regulador no solamente tiene que estar dos funciones, una función, la que dijimos, y una función hacia adelante. No solamente es aquel que tiene que transformar una regla general en una aplicación específica y transformarla en vida en una infinidad de entornos, para un enorme prestador, para un prestador chiquitito, para los rurales, digamos, hay un montón de circunstancias en donde las telecomunicaciones juegan un rol esencial para la gente con condiciones que van variando y que requieren una modulación de las reglas para responder ese caso, sino que además, y esto es lo más importante que tenemos para decir probablemente, es que estamos en un momento en donde el regulador que solo mira el año en curso o los 2 años por venir, que no mira 3, 4, 5 años, que no propone de manera permanente sobre la base de la regulación, no es el observatorio dinámico del cambio y propone la re-regulación en conjunto permanente. Se acostumbró a hablar del Sandesk, del tablero de arena regulatorio, como si se pudiera hacer una vez y después no. ¿Sabes qué le pasa a la arena tecnológica? Que cuando viene la ola del cambio tecnológico y pasa y vuelve, deja la arena lisita. El Sandesk que hiciste quedó sin dibujo, porque lo que viene no estaba dibujado. Entonces, ¿de qué Sandesk hablamos? ¿De sandeces? Hablamos de constantemente estar en una
en un diálogo permanente con la industria y la perindustria, con los fenómenos externos en la industria que van a ser fundamentales adentro. Te doy ejemplos. ¿A quién le importaba? Sí le importaban un poquito algunos, las plataformas allá por el principio de los 2000, Skype y alguna cosa, y las plataformas nacientes estaban allí y vinieron y pasaron por encima. Y ahora la más grande de las empresas telefónicas del mundo de telecomunicaciones es 5 veces más chica, como mínimo, 10 veces más chica que una de esas pequeñas iniciativas de antes. Entonces, ojo, porque lo que tenemos que regular es mucho más, sabemos de esto, sabemos las bases sobre las cuales no cometer nuevos errores en lo antiguo, pero podemos cometer graves errores en el futuro si el regulador se queda en su función y no es el espacio en donde se mira el presente y constantemente está detectando hacia dónde va la sociedad y qué normas yo puedo interpretar hasta que estiren su capacidad de vigencia para adecuarse al futuro y en qué momento tengo que levantar la mano y decir alerta, alerta. Lo digo 3 años antes de que suceda, o 2 años antes, o medio año antes necesitamos modificar tal norma y yo voy a proponer junto con la sociedad algo. Entonces, no me parecería bien que el regulador diga, más sí, como no hicieron nada en el Parlamento, no hago nada yo. No, no, no. Como estoy en diálogo con el conjunto de los actores, entiendo esto, elaboro propuestas que ya son una consulta interna en donde la sociedad ha intervenido porque uno conoce, cuando está metido en estas cosas, cuáles son los interlocutores, agita a la sociedad, la pone frente al nuevo problema que uno está visorando, porque ¿sabés cuál es el principal rol del regulador? El del capitán del Titanic. No tiene que hacer funcionar la maquinaria, tiene que saber dónde está el iceberg. Si no detectó el iceberg, se hunden todos. Entonces, el regulador, el director, el capitán del barco, básicamente tiene que estar mirando perspectivamente, prospectivamente, estratégicamente, ir adaptando con tiempo, en diálogo con la sociedad, lo que tiene que hacer y, sobre todo, generar las propuestas de cambio a futuro. Un re-regulador, un pro-regulador, un co-regulador con la sociedad. No se regula la sociedad como antes, que yo hablaba desde arriba y te decía vos, usted, lo que tenés que hacer con el dedito levantado. No, te voy a decir, aprovecho esta facilidad que me da el celular. Usted, ¿me decís cuáles son los problemas que estás viendo que yo no estoy viendo? Tengo miedo de estar pifiándola. Si nos ponemos al mismo nivel y dialogamos horizontalmente, sector de verdad, sector, sociedad, con todos los ojos que no están adentro de su sector, que miran hacia afuera y que nos dicen, chicos, tengan cuidado de tal cosa. Si no hacemos esto, no somos reguladores, porque seremos reguladores del pasado, pero no seremos lo que necesitamos, los reguladores del futuro. Muchas gracias, Enoch, por tu vehemencia, tu claridad. Gracias a los primeros 3 expositores. Recuerden que todos pueden seguir participando en el chat de la conversación en cualquier momento. Ya ven que hay distintas miradas, algunas más macro, otras más concretas, algunas más jurídicas, otras más filosóficas. Así que no se guarden los comentarios. Todo lo que vayan posteando también va a enriquecer la conversación. Gracias a los primeros 3 expositores, vamos a pasar ahora a la mirada de las empresas. Tenemos 2 paneles con miradas empresariales que son fundamentales, porque son los que están en la trinchera, son aquel ISP que se acercó a decirme que tenía impresa una nota digital pegada en el escritorio. Así que lo recibimos a Franco Cecchini de CATIP, lo recibimos a Rubén Cellini de CAPI y a Carlos Fulio de UAPI. Así que Franco, si querés arrancar, te habilitamos el micrófono o a ver si lo puedes desbloquear vos. Ahí estás. Buenas tardes. Yo creo que lo primero que hay que decir es que sí es necesario un ente regulador. Y es necesario un ente regulador que defienda a la población, que defienda a todos los argentinos y que defienda un esquema de competencia donde las reglas sean para todos iguales. Sean de una forma o sean de otra, las reglas sean para todos iguales.
En estos más de 20 y pico de años que hemos tenido de competencia cuasi efectiva, porque la verdad que no hubo competencia efectiva, debido a que en estos 25 años hemos tenido un oligopolio que ha dominado el país y hay una pseudo competencia en la cual muchos más de 1000 operadores sobreviven en esa competencia. Vemos que hay casos específicos donde el ente regulador no actúa, no funciona y permite que algunos tengan diferencias sobre otros, como por ejemplo lo que sucede con la infraestructura. Todo el mundo sabe que en la infraestructura algunos pueden usar postes, otros no los pueden usar, algunos pueden hasta cierto punto, otros tienen que hacerlo 100% subterráneos, otros los pueden hacer aéreos, y esto genera una situación absolutamente asimétrica que todos sabemos, que todos los entes reguladores de todos los gobiernos lo supieron y todos se hicieron caso omiso, voy a decir, de estas situaciones de asimetría. Y por más que uno se suba, como normalmente hacemos en cualquiera de los líderes de las cámaras, que nos subimos a un banquito de Coca-Cola en Plaza 11 a decir que eso es injusto, que eso no se puede, que las municipalidades no permiten esa situación, la realidad es que el ente regulador no hace nada. Si entonces tenemos un ente regulador que no hace nada, quizás es peor que un ente regulador que no está. Este es el punto. Digo, lo que nosotros tenemos que tener es un ente regulador que esté a favor de la gente, que esté a favor de la competencia, que esté a favor de la inversión, que esté a favor del desarrollo, sin tener que hacer montones de reglamentaciones de cómo se tienen que relacionar los privados entre sí. Nadie quiere una reglamentación de qué el grande tiene que hacer con el chico, qué el chico tiene que hacer con el grande, cómo nos tenemos que tratar entre nosotros. Eso no es lo que la gente quiere, no es lo que los empresarios quieren, no es lo que los emprendedores quieren. Y básicamente a la gente que recibe el servicio le importa nada. Entonces el ente regulador tiene que estar defendiendo a la gente que recibe este servicio. Tiene que estar defendiendo a que exista la competencia para que pueda existir precios justos y para que las posiciones monopólicas o oligopólicas no se excedan en su comportamiento. Entonces mi respuesta es, ¿tiene que haber un ente regulador? Sí. ¿Un ente regulador como ha existido en los últimos más de 20 años? No nos sirve para nada, porque no solamente no nos sirve para nada, sino que la mayoría de las veces, en más de un 90%, lo único que han hecho los entes reguladores han entorpecido inclusive relaciones entre las compañías. Siempre en estos más de 40 años que tengo en este sector, me fue mucho más fácil entenderme con las compañías grandes, pequeñas, medianas, externas, internas, que con el ente regulador. Entonces, la respuesta es sí, lo que quisiera es la utopía de un ente regulador, pequeño, activo, justo y a favor de la inversión, la competencia y a favor de todos los nacidos en esta patria. Muchas gracias, Franco. Muy interesante el enfoque. Una cosa es uno cuando lo mira en los papeles o desde la teoría y otra cosa es estar en la trinchera de la actividad, ¿no es cierto? Gracias, Franco, por abrir este panel. Rubén, de CAPI. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Se le ven? Perfecto. Bueno, no, a ver, yo voy a hablar desde CAPI. Nosotros valoramos el rol fundamental que desempeñan en la COM, o sea, compartimos lo de Franco. Compartimos también que tiene que ser más flexible, tiene que cambiar la forma en que se estaba manejando para atrás y hacia adelante, hacia el futuro. Consideramos esencial su continuidad para garantizar las reglas claras, equitativas y transparentes que fomenten la competencia, la inversión y el desarrollo sostenible de todos los actores del mercado.
Su presencia es clave para asegurar que tanto los grandes como los pequeños proveedores puedan operar en un entorno equilibrado, promoviendo la conectividad accesible y de calidad para todos los argentinos. Yo me quedo con ese resumen. Muchas gracias, Rubén. Te sobraron casi 4 minutos, así que por ahí hacemos otra rondita. Muy claro el posicionamiento ahí de Capi. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos a todos. Bueno, yo soy Carlos Fulio, soy el presidente de la Unión Argentina de Proveedores de Internet. Tenemos personería desde hace 2 años. Empleamos pequeños proveedores de Internet de todo el país. Y tenemos una visión claramente, si hubiera que decidir por sí o por no, vamos hacia la eliminación del ENACOM. Y lo venimos defendiendo en todas las posturas públicas que podemos tomar. Coincido con que entre lo que tenemos ahora y no tenerlo, me quedo con no tenerlo. Creo que los privados siempre nos hemos entendido mucho y muy bien entre nosotros, como decía Franco recién. Yo creo que claramente los juegos más maravillosos que existen en la vida son los juegos que menos reglas tienen. La escondida, la mancha y todos esos que jugamos en la niñez. Por lo tanto, cuanto más regulaciones, más entorpecimiento de la actividad. El mercado, de una visión de mercado, hoy en realidad lo que necesitaríamos nosotros es que le estamos achacando al ENACOM un rol que no está tomando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y no es el rol del ENACOM. Ahora, después podríamos discutir si tiene que haber un entendido en la actividad de telecomunicaciones que a su vez tome roles de defensa de la competencia. Lo podemos hablar, pero hoy es ni fu ni fa. Y lo sufrimos todos los que somos chicos en cómo las empresas grandes hacen todo el tiempo, inundan con ofertas imposibles de sostener el mercado. Bueno, ahí necesitamos un actor de verdad, no sé si será el ENACOM o como decía la Comisión Nacional de la Competencia. Después, respecto a cómo estamos parados frente al consumidor, bueno, la defensa del consumidor tiene una visión unívoca de la actividad de mercado. Hoy la mayoría de los derechos los tiene el usuario y todas las obligaciones las tenemos los privados. Entonces también es una postura muy difícil de sostener, que supuestamente son roles que el ENACOM se debería abogar y tampoco estamos teniendo una representación al respecto. Si tenemos que fijar qué es el ENACOM hoy, demostró en sus directivos un escaso conocimiento de la actividad en tanto mercado. Siempre se centró en el rédito político que se podía obtener y nunca fue igual y se utilizó como otros entes del Estado como entes disuasores de alguno que otra voz que se alzaba, como otros entes del Estado, lamentablemente. Desde la visión de una pyme genera una terrible carga administrativa de papelería, burocracia, visitas, inspecciones y demás cuestiones que pocas veces sirven a la actividad, más hablando de las empresas chicas. ¿Cuál es la visión de WAPI? ¿Cuál es la propuesta? Primeramente lo que se decía hace un rato, la ENACOM tiene que tener un rol técnico, fundamentalmente técnico. Defender, y esto es importante en base a lo que se decía antes, como una visión estratégica de las ingenierías de las comunicaciones en la vida actual. O sea, pensemos un día sin internet nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, bregar pues ingeniería realmente sea eficaz y tenga un rol técnico bien preponderante. Velar por el uso correcto del espectro de frecuencia, velar por las radiaciones y todo lo que tiene que ver con desechos, que hoy eso no se está hablando nada, de todas las redes que están quedando vetustas y están soterradas o no las vemos y otras tanto no. El mundo va hacia la infraestructura compartida. Bueno, ¿quién está hoy intermediando y armando mesa de negociación sobre infraestructura compartida si no somos los privados? Yo tengo ejemplos de colegas que han hecho arte de eso, de compartir puertos, redes, etcétera, que es a lo que va el mundo. Bueno, ¿dónde está el ENACOM si es que tiene que existir haciendo eso? El funcionamiento que pretendemos del ENACOM, o como se llame, sería muy similar a lo que vemos nosotros, colegas, en lo que es el LACNIC. Representación de los privados, entendiendo y estando en contacto constante con el estado del arte, del mercado y de la situación, que quién es mejores que nosotros para poder ser los interreguladores de la actividad. ¿Tendría que haber una pata política? Quizás sí, pero únicamente para intermediar entre las necesidades del privado, el consumidor y el Estado. O sea que debería ser una gran mesa de diálogo del sector. Para ir redondeando en el último minuto que me queda, la representación sería con una empresa, un voto muy horizontal, con una mesa de diálogo amplia. El ENACOM debería tener una función, o como se llama, una función estadística, que releve cómo está el mercado, que nos tire datos a nosotros, diciendo cuál es el precio de referencia. ¿Por qué está usted vendiendo bajo el precio de referencia?
¿Cómo podemos hacer todo para estar en un mercado más competitivo? ¿Cómo así podemos derramar un mejor servicio y un mejor precio al mercado? Esa función estadística también permitiría entender cuáles son las zonas del país que hay que cubrir y en vez de hacer un manejo político como se hizo de los ANR, todo ese fondo universal que podría ser, por ejemplo, una boca, un peso, 10 bocas, 10 pesos, o buscar alguna colaboración que hagamos los privados de una manera mucho más mensurable y correspondiente al tamaño real de un ISP, que ese dinero que se junte para subsistencia del ente también vaya a un fondo donde haya que se pueda obtener créditos a tasas preferenciales, pero que el riesgo sea real. Porque hoy por hoy tenemos un mercado donde hay empresas que han surgido de la nada y nos están compitiendo con nuestros propios impuestos aportados. Así que muchísimas gracias, José, por estos 5 minutos. Gracias a los colegas por escucharme y estamos abiertos siempre a construir más y mejor mercado. Muchas gracias, Carlos. Gracias a los 3 expositores. Sé que por ahí van quedando ganas de hacer preguntas. Recuerden que pueden hacerlas en el chat. Somos muchos, son muchas las voces, por suerte, que se sumaron a este encuentro y queremos escucharlos a todos. Yo no sé si van tomando nota, pero ya salieron montones de cuestiones. Por ejemplo, la del federalismo, ¿no? Esto de las necesidades más urgentes de las empresas o de los conflictos a resolver están a una escala que no tiene alcance el ente federal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cuestión de la estructura que debería tener, de los alcances, han salido muy por encima porque, claro, el tiempo es escaso. La cuestión de las competencias, ¿no? Cuando uno lee la lista de funciones o competencias que tiene el ENACOM y empieza a descartar lo que es palabrerío de lo que es necesidad específica, que en general va por las cuestiones técnicas de frecuencias, de estándares y demás, se da cuenta rápidamente, no hay que ser especialista ni genio, que sobran, al menos en la lista, expresiones. Así que las primeras intervenciones con muchísima riqueza, cada una de las cuales daría para profundizar mucho, pero queremos seguir escuchando otras miradas. Así que gracias, Franco, Rubén y Carlos, por este panel 2, primera intervención de las empresas. Y seguimos escuchando a las empresas. El siguiente panel está integrado por Ariel Greiser, presidente de Cabase, Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel, y Leticia Vázquez de la Cámara IDA. Empezamos con Leticia, ¿te parece, Leticia? A ver si... Micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, adelante. Bueno, desde IDA compartimos mucho las opiniones que se han vertido a lo largo de todo este panel que venimos escuchando y de las distintas voces, como vos decís, José. Tomé una nota de tu comienzo que tiene que ver con la falta de transparencia y uso político del ENACOM, que es algo con lo que estamos muy de acuerdo. Porque lo que hemos visto durante los últimos años de gestión, sin perjuicio de irnos para atrás, ¿no? Pero por lo menos en lo último que tiene que ver con la evolución de la convergencia y donde más se empezaron a mostrar esta necesidad de un ente que realmente escuche las necesidades de la industria y se plantee las necesidades que la industria le acerca, nos encontramos frente a un regulador que es más bien usado como bastión político que como del lado de la industria, de los consumidores o de los usuarios, ¿sí? Entonces, tuvimos decisiones como el 690, que lo único que hicieron fue bastardear la industria y atrasar y judicializar y complejizar todo ese andamiaje que venía por un camino, y fue una decisión que se tomó desde la política y no desde la técnica. Entonces, IDA es una cámara nueva para las que están aquí presentes, que siempre pugnó por la transversalidad de la industria, ¿sí? Por tener a grandes, pequeños y medianos como partícipes. Tomo esto que también mencionó Sonia sobre cuáles son los ítems a los que tiene que apuntar la regulación con la seguridad informática, la privacidad, la convergencia. IDA trabaja mucho en eso y nos encontramos con un regulador prácticamente desarmado de esos temas, ¿sí? Entonces, proponemos que se consolide ese regulador, que sí es necesario un ente, que sí es necesario que participe en el desarrollo de las políticas que hacen a la industria, pero eso, que sea técnico y que sea consistente en lo que hace a la normativa por la cual estamos pidiendo todos, que no sea un impedimento para el desarrollo de la industria, sino más bien colaboradora de las alianzas y demás.
Así que bueno, por parte de IDA, esa es nuestra opinión sobre este panel. Muchas gracias, Leticia, por esta intervención. Ariel Fernández Alvarado. Hola, hola. Bueno, la verdad que estuvo hasta ahora bastante divertido todas las exposiciones. Carlos, muy interesante lo que dijiste de Wapi. La verdad que tomo algunas cosas quizás por ahí desde ópticas diferentes, pero creo que uno puede encontrar puntos en común entre todos los que estamos de alguna manera exponiendo hoy. Si es regulador sí o regulador no, tengo claro que es regulador sí, mucho más representando a actores pequeños y medianos. Ahora, la pregunta es qué tipo de regulador, como vienen hablando, o qué tipo de regulador definitivamente no. Y si hacemos un poco de historia, Franco habló de 20 años, si hablamos un poco de historia sin ponerle a cada, digamos, administración alguna cucarda específica, y hablando de qué regulador no, por supuesto, como pasaba con la CNC, no queremos un regulador cooptado por las grandes empresas. O sea, un regulador que solo escucha a una parte del sector y que se olvide de todo el resto, que justamente es el más importante, mucho más hoy en Argentina, que aún tiene 2.000 localidades sin ningún tipo de conexión. ¿Con quién lo va a resolver eso? ¿Escuchando a los mismos grandes o escuchando a los miles de pequeños operadores que están haciendo un trabajo con un esfuerzo extraordinario en todo el país? ¿Qué otro tipo de regulador no? El que no hace nada, todos lo recordamos, no voy a decir cuál. Ahí hubo reguladores prácticamente paralizados que no hacían ningún tipo de actividad, ese tampoco lo queremos. O sea, ni el cooptado por las grandes empresas, ni el que no hace nada por las dudas. Tampoco. ¿Qué otro tipo de regulador no? Y sin dar nombre de administración tampoco, los que no son transparentes en la administración de los recursos que son de todos. Y eso es importante, porque si queremos tener un regulador como el que todos imaginamos, la transparencia en la administración de los recursos debería ser algo que no deberíamos ni tener necesidad de discutirlo, ¿no? ¿Y qué regulador no tampoco? Un regulador que sea una repartija de cargos políticos, donde se reparten no por, como han hablado acá, por la experiencia, o por la trayectoria, sino porque hay 10 y te tocan 2 a vos, 3 a mí. Entonces, en ese sentido, tenemos muy claro, y ahí nos vamos a poner todos de acuerdo, qué regulador no queremos. Y creo que coincidiendo también con algunas apreciaciones, creo que el regulador que queremos es un regulador que requiere la participación de todos. O sea, no me imagino un regulador sin, en algún momento se trabajó, ahora no recuerdo, seguramente Ariel lo va a recordar con más detalle, cuando había la posibilidad de armar una mesa dentro de, ya no me acuerdo con qué nombre de regulador, porque también han cambiado un montón, íbamos a armar una mesa donde todos los actores íbamos a tener algún tipo de injerencia en la política pública. Así que si tenemos claro qué regulador no queremos, seguramente será más fácil pensar en qué regulador queremos. Como decía, estoy seguro que regulador tiene que haber. Hoy puedo dar un ejemplo positivo para no decir todos los negativos. Hoy está presente Héctor Huisi, que creo que va a cerrar. En lo personal, para nosotros, más allá que hicimos un trabajo enorme para habernos convertido en un operador móvil virtual, realmente él se involucró, o siento como organización que en nuestro caso el regulador se involucró o estuvo acompañando para que se pudiera hacer realidad. Entonces, como para también tirar una para el otro lado, digo, donde sí un regulador puede ser de alguna manera
importante, especialmente para los que tenemos menos poder, menos lobby, menos capacidad de generar cosas. Siempre hablamos también con Ariel y con Franco, esto de cambia el regulador y volvemos a hacer todo el relacionamiento con las nuevas autoridades. Es un regulador independiente, por ahí que no dependa de la política. A nosotros, que tenemos menos cobertura en ese sentido, nos ayudaría a que con el paso de los gobiernos de alguna forma se sostenga un hilo en común, ¿no? Bueno, no me quiero exceder más, así que agradezco los minutos. Clarísimo, Ariel, gracias por el raconto histórico. Creo que la mayoría de los que estamos acá, que somos toda gente bastante involucrada con el sector, fue pasando nombres a medida que ibas haciendo tu exposición. Ariel Greiser, de Cabase. Gracias, Ariel, por estar siempre también. Gracias, José, por la invitación y a todos los colegas y amigos que están presentes. A ver, primero respondo la pregunta y después hago comentarios. Regulador, sí. Coincido bastante con mis amigos Franco Cecchini y con Ariel Fernández. Yo también había pensado en qué regulador no, pero entonces voy a decir qué regulador sí, porque ya dijo todos los no Ariel, que coincido con él. Y hago una salvedad que no se dijo hasta ahora, pero hay una diferencia entre parte de las cosas que se mencionaron entre el regulador y la generación de políticas, ¿no? Y la generación de políticas muchas veces estaba en otro lado, que era la Secretaría o el Ministerio. Y entonces, lo que yo creo que tenemos que plantear es qué esperamos que pase, ¿no? Y por eso digo que sí tiene que ser alguien que impulse el mercado, sí tiene que ser alguien que ponga... yo vengo desde hace un año diciendo que nuestra industria dejó de ser sexy y que hay otras industrias que fueron sexy, ¿sí? Y que nuestra industria requiere un relanzamiento y requiere, Franco decía, creo, más inversión, desarrollo, digamos, más transparencia. Nosotros necesitamos a alguien que impulse esta industria. Y el regulador, una de las funciones, tiene que impulsarla, tiene que beneficiarla, tiene que poner reglas que nos permitan desarrollar, generar innovación, no frenar la innovación. Hoy estamos hablando de regulador de qué. Vos en tu arranque inicial de la convergencia, digamos, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de telecomunicaciones, de streaming, de plataformas, de la nube, del uso de la radiofrecuencia, del uso de los postes, que es uno de los grandes problemas que hay en la Argentina, o el costo de la construcción para poder hacer el tendido de una red en algún pueblo del interior. Digamos, yo quiero a alguien que tenga una visión que promueva que la competencia y que más actores puedan desarrollar más negocios en la Argentina en beneficio de los usuarios finales. Ahí es donde digo coincido con la mirada de Franco. Digamos, yo empecé esto cuando Franco no era canoso y yo tenía pelo, y nos conocemos desde esa época, ¿sí? Y en esa época eran pocos los que jugaban, de hecho jugaba Entel solamente. Y nosotros aparecimos a dar servicio. Yo fui una de las primeras pymes que apareció en su momento a dar servicio en un marco que se abría y que empezaba, y competimos, y siempre competimos contra los grandes y supimos sobrevivir, y supimos hacer las cosas. Yo creo que la competencia, con reglas claras, en el pasado, porque también debo ser honesto, yo en el pasado he dicho dos frases que algunos amigos me han criticado. Yo decía que necesitábamos un regulador inteligente y que eso me criticaban porque decía es imposible que exista, ¿sí? Un regulador inteligente. Y otra frase que yo decía es que hay regulaciones que tienen que ser asimétricas en función de los tamaños, el mercado y las condiciones.
¿sí? Y yo creo que no todos somos iguales y no todo es lo mismo. Y hoy están pasando cosas que generan esta discusión. Y tomo lo que dijo Carlos en un momento, que es, bueno, debería haber participación de más, para poder dejar en claro que no todos que no todos somos lo mismo y que no están todas las condiciones dadas de igual manera. Yo nací en un pueblo del interior de la República Argentina, en la mitad de la nada, y entiendo perfectamente las diferencias con la ciudad de Buenos Aires, a donde vivo desde que tengo 11 años. ¿Sí? Y no son las mismas condiciones del prestador que está en el pueblo donde yo nací a los prestadores que hay acá. Pero en el pueblo que yo nací, que es un pueblo de 2.000 habitantes, ya hay 4 prestadores de servicio de telecomunicaciones. Entonces, las condiciones no son las mismas, no fueron las mismas, fueron variando. Y ahí es donde yo digo la inteligencia y la modificación a lo largo del tiempo. No estamos viviendo una foto, estamos viviendo una película que avanza mucho más rápido de lo que la regulación, el regulador y hasta muchas veces nosotros, que somos parte del mercado, podemos actuar y definir. Entonces yo creo que esas dos frases que yo dije, a pesar de que son criticables, siguen teniendo vigencia. Necesitamos un regulador inteligente, necesitamos un regulador proactivo, un regulador que promueva esta industria, no que la frene. Coincido con lo que mencionaba Leticia, digamos, un regulador que nos puso la 690, que no fue el regulador, pero no importa, que nos pusieron la 690, lo que hicieron fue matar el crecimiento de esta industria por 2 años. Y nosotros necesitamos todo lo contrario, alguien que lo promueva, que ponga incentivos para que cada vez seamos más lo que invertimos para desarrollar nuestra industria y nuestros negocios en el país. No sé si es posible que haya reguladores inteligentes, quizás me vuelvan a cargar después de que lo vuelva a repetir esto, y también ágil. Creo que ágil es hoy una necesidad, ¿sí? No quiero repetir las otras condiciones que puso antes Ariel y que hablaron los demás. Creo que con esto estoy marcando alguna diferencia o agregando algo más a lo ya dicho. Por ahora estoy. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante tu aporte y el aporte de todo este panel. Gracias al otro Ariel, Fernández Alvarado también, y a Leticia por su participación. Están animándose a los comentarios en el chat, así que no se frenen. Esa es una conversación que va en paralelo y también es muy interesante subrayar aspectos o agregar aspectos que no estemos identificando. Pasamos al siguiente panel, en el que tenemos dos invitados que esperamos nos den también una mirada desde afuera. José Otero, que en esta ocasión está con el sombrero de New York University, y Mario Bosolasco, de Sertal. Creo que están por ahí. José, si querés arrancar. Gracias por sumarse. Sí, muchas gracias por la invitación, José, y es un honor estar colaborando con tantos amigos que estoy viendo. Acá, lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con los dos Arieles. Bueno, con dos de ellos, con el regulador inteligente y la necesidad de regulador para los chicos. Me parece que estamos muy centrados en todo lo que viene siendo lo que nos pide la teoría institucional allá en los salones de clase. Y realmente lo que tenemos que, hablemos del mundo real. El regulador va a ser tan eficiente y tan bueno según las personas que le coloquemos al regulador. Las personas son las que te van a estar determinando cuánto va a avanzar ese país gracias al accionar del regulador o cuánto se va a estar atrasando o simplemente va a estar estancado. Eh, para más, no podemos tener mejor ejemplo que lo que estamos viendo en el vecino de al lado de Chile. Tiene un marco regulatorio que data de décadas. Y sin embargo, debido a al personal que tiene ese ente regulador, que no es autónomo, no es independiente y está subyugado a un ministerio, es muchísimo mejor todo su desempeño que lo que vemos en el resto de la región
incluyendo países como Colombia, que en los últimos 15 años ya ha reformulado su ley de telecomunicaciones en 2 ocasiones. Por el otro lado, podemos tener el mejor esquema muy moderno, un regulador colegiado totalmente autárquico con dotes para velar todo lo que viene siendo los esquemas de competencia, tribunales específicos para definir temas de telecomunicaciones. Tenemos un cambio de administración, tenemos un cambio de personal y de pasar de ser un regulador de cuarta generación, casi llegando a la quinta generación, según los que nos dicta la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a ser prácticamente uno de los peores desempeños de la región, hasta que queda liquidado por la nueva administración presidencial de México. En otras palabras, sí necesitamos un regulador, porque la teoría económica nos muestra qué pasa cuando tenemos el viejo oeste en el tema de las telecomunicaciones. Las empresas van a estar velando por sus propios objetivos, pero quienes van a ganar son las empresas grandes. Por eso tenemos a principios del siglo XX todos los temas de antitrust en Estados Unidos y todas las protecciones a los consumidores y todas las protecciones a los chicos. Si no tenemos un regulador, no vamos a tener esa conectividad en zonas remotas y zonas rurales. Podemos estar de acuerdo o no de la forma en que se está haciendo, podemos estar de acuerdo o no de lo que se ponga de prioridad en el ente regulador, pero en lo que tenemos de estar de acuerdo es que se tiene que poner gente capaz, gente que conozca el mercado y sobre todo que tenga la voluntad de trabajar por el desarrollo del país. El problema en América Latina, incluyendo muchas veces en la Argentina, es que ponemos becados que están por el cuatrienio o por el sexenio en estos puestos de poder, cobrando y visitando el mundo para estar pasándosela de spa en spa en hoteles de 5 estrellas. Gracias. José, ahí terminando a toda orquesta, muchas gracias por tu intervención. Mario. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, José. Bueno, quiero aclarar primero que Sartag es un centro de estudios que conjuga muchas voces, entonces voy a dar mi opinión particular, porque no podría estar viendo por todos lados, pero básicamente lo que han dicho todos es casi lo mismo, ¿no? Hoy día los avances tecnológicos nos superan, la convergencia es el motor de la transformación digital, donde las grandes empresas de telecomunicaciones entienden muchas veces que compiten sin estar sujetos a las mismas reglas. Este paradigma obviamente nos plantea desafíos regulatorios inéditos, pues la competencia debe garantizarse y sin obstaculizar la innovación y el crecimiento del mercado. Bueno, ahí ya tenemos desafíos no solo en términos de uso de espectro radioeléctrico o posibles desbalances de un mercado, sino que también en el resguardo también de una soberanía en donde entran en juego la geopolítica, la seguridad, la protección del usuario, un montón de temas. Y aquí es donde el regulador entra en juego, digo, entiendo yo, ya que este mundo de ritmo acelerado del avance de la tecnología, el regulador es necesario para garantizar un justo funcionamiento de este mercado, brindando equidad, accesibilidad, calidad de los servicios para los usuarios. Yo creo que la pregunta no sé si es tanto si se necesita un regulador, sino qué tipo de regulación es la adecuada para estos nuevos tiempos. El ente regulador tradicional, diseñado para un mundo de servicios separados, ya hoy no existe, va a quedar obsoleto frente a esta convergencia. Lo que necesitamos es un regulador alineado a buenas políticas públicas de telecomunicaciones, con una visión global, como ya lo dijo Ariel y mucha gente, que sea inteligente, asertivo, capaz de abordar aspectos como la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos escenarios regulatorios, la protección de datos, la ciberseguridad, la sustentabilidad medioambiental, con un enfoque dinámico, flexible y una fuerte colaboración público-privada, que también es lo que incentiva a nuestro centro de estudio. Evolucionar hacia modelos que ofrezcan transparencia, adaptabilidad y eficacia. En algunos países, obviamente, se han adoptado soft regulaciones que son buenas, pero para concluir un poco, la convergencia es irreversible. Con ella surge la necesidad de un ente regulador, que no sea un freno a este desarrollo, sino un facilitador de equilibrios, como también ya lo han mencionado, entre la innovación, la competencia y los derechos del usuario.
creo que la clave no es la mera existencia del regulador, sino su capacidad de adaptación a los tiempos modernos, esa regulación inteligente, asertiva, flexible y basada en este diálogo público-privado, creo que podría ser una respuesta adecuada para este desafío. Más o menos un poco ese es nuestro pensamiento. Muchas gracias, Mario. De nuevo, muchas gracias, José. Hay algunos comentarios en el chat. Jessica, gracias por abrir este espacio de diálogo. Julio, como vos esperabas, Ariel Greiser dice es un oxímoron regulador inteligente, lo que remite al viejo chiste tal vez injusto de inteligencia militar. Es difícil hablar de regulador sin hablar de políticas de Estado, dice Juan Carlos Cruellas, y por supuesto tiene razón. Agustina Ordóñez nos llama al orden, ¿sí? Nos dice no seamos tan abstractos, ¿no? Me interesaría saber cómo piensan que puede ser ese regulador. Algunas cosas se han dicho, es cierto que por ahí en algunos puntos hemos sido un poco más abstractos, pero bueno, es una conversación de a muchos, Coral, es más complicado bajar a tierra, pero bueno, Carlos ahí le compartió la iniciativa que tiene Guapi con una propuesta, si se quiere, de funcionamiento colegiado como pone él. Hemos ido un poco rápido, por ahí en algún momento podemos generar alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat también. Ya nos vamos acercando al cierre, en el que le vamos a dar, por supuesto, un poco más de tiempo a nuestros oradores de cierre. Le agradecemos mucho al doctor Alejandro Fargosi, que se sumó a esta actividad, que es abogado, como todos sabemos, y ha sido asesor y protagonista de los últimos años en el mundo de la empresa de telecomunicaciones, en las políticas públicas y también en la actividad de negocios. Alejandro, te escuchamos. 10 minutos. A ver si te podemos habilitar el micrófono. ¿Listo? Se escucha perfecto. Alto y Bueno, claro. muchas gracias por la invitación, José. La verdad que es un placer y me gustaría quedarme escuchando a más de ustedes, pero bueno, me toca a mí hablar. Creo que hay un gran acuerdo en esto y es el de la necesidad de que haya un regulador. Habrá alguna discrepancia puntual, Carlos, Julio la explicitó. Pero yo tengo voy a tratar de convertir en fortaleza mi debilidad, que es ser un viejo redomado, el más viejo de hecho de todo este evento. Y la fortaleza consiste en que vengo de la época en que el regulador era el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y el único prestador era Entel. De hecho, estuve en la reunión en la que se concretó simpáticamente la estafa del Megatel, y después en el primer convenio de interconexión entre Entel y Movicom. Y uno va aprendiendo que hay imposibles. No existe actividad humana que no esté regulada, salvo la que decía Carlos, pero esos son juegos, no son actividades en serio, porque el resto, mi deformación ha sido que siempre estuve en el sector privado. Y la verdad que, por lógica, el empresario tiende a optimizar las ganancias y cada vez más salvajemente. Ustedes no se dan una idea la diferencia que fue en Telefónica. Yo estuve en Telefónica desde su fundación también. La diferencia que fue cuando empezó a cotizar en bolsa y se convirtió en una empresa que miraba las ganancias. Hasta ese momento, prácticamente todos los dirigentes de Telefónica, los que vinieron acá, lo que les interesaba era dar servicio, a grado tal que no había discusiones con ADEL, con la Liga de Consumidores. Cuando negociamos el reglamento de consumidores, prácticamente no peleábamos nunca, estábamos todos de acuerdo en todo, o sea, Telefónica, Telecom, ellos. Pero claro, de repente llegó la noche, y la noche llegó después de la Rúa. Yo tuve la oportunidad de convivir con reguladores que no solamente el primero fue Magliano, que dicho sea de paso, Magliano no podía hacer nada, porque el poder de Entel era tan inmenso que Magliano estaba dibujado, pero después con la primer CNC, la CNT, la CNC, con Enoch. Bueno, pese a que era en aquella época abogado de Telefónica, o sea, era el director legal de Telefónica, después fui de todo el sector privado, hasta lo tuve a Franco de cliente, que está ahí prestando la atención a otra cosa. Escuchame, Franco, yo les aseguro que
si bien había momentos de mayor cooptación del organismo regulador por Telefónica y Telecom en general, además de que no eran oligopólicas sino oligofrénicas, nunca estaban de acuerdo, en general era tal la cantidad de trabajo que nos daba que a mí se me ocurrió como modo de conseguir un bonus anual más generoso, imprimir y repartir la cantidad de recursos que presentábamos. Era infernal. Nosotros éramos una de las áreas más importantes de la empresa. Pero claro, después llegó la noche. La noche llegó cuando se convirtió en un organismo puramente político de la mano de un señor que hoy está condenado y no puede ejercer cargos públicos, que es Guillermo Moreno. Una cosa espantosa, que pulverizó el sector y sobre todo pulverizó la cultura del sector, algo en lo que todos han estado de acuerdo, que sea un buen regulador. Hubo buenos reguladores, más allá de que tuviesen en el arco a unos u otros, no me importa esa parte, pero hubo buenos reguladores. De hecho, hoy tenemos dos acá que son Enoch y nuestro actual subsecretario de Achicamiento del Estado. Y el sistema puede funcionar, efectivamente puede funcionar. El gran problema es que en los últimos 22 años, para tomar el 2003 como punto de partida, la CNT, NACOM, pongamos el nombre que se nos dé la gana, se convirtió en un organismo político donde como dijo Greiser, ¿no? ¿Fuiste vos? Sí, se dedican a viajar por el mundo pagado por las telefónicas. Ahora no sé cómo van a hacer porque a Clarín no le van a sacar un mango, o por lo menos le van a sacar mucho menos la telecomía telefónica del pasado. Pero esto tiene que cambiar, es imprescindible que cambie. Porque no se puede, no tiene sentido caer, yo soy bastante liberal, diría que soy muy liberal, pero no tiene sentido caer en la utopía de que se puede tener un mundo desregulado, porque de hecho ningún abogado puede sostenerlo, sería pegarse tiros en los pies. La abogacía, por definición, es la regulación. Pues si no, la primera vez que dos personas quieren cruzar por la misma puerta, se mataron. A partir de ese momento en adelante no hace falta ni llegar al plano empresario. Pero aparte de la regulación, tiene que haber quien la aplique, pero tiene que haber quien la aplique una persona que entienda del sector. Y nosotros nos hemos pasado 25 años, un cuarto de siglo, teniendo que explicarle a cada sujeto de los que entró en algunos de estos organismos qué eran las telecomunicaciones. Que es un mundo muy peculiar, muy especial, donde no es solo todo lo que reluce, donde a veces los fuertes son débiles y los débiles son fuertes, en el que las decisiones que toma una empresa afectan a millones de personas y afectan al futuro del país, afectan áreas enteras de la Argentina. Es el día de hoy que pese a que la que hoy es Claro tenía que cubrir las rutas, no están cubiertas, y pasaron 30 años, es una cosa horrorosa si lo pensamos. Y todo eso, la única manera de concretarlo es ejercer una gran presión sobre el que en definitiva decide, que es quién, es el Poder Ejecutivo. La realidad es que es el Poder Ejecutivo, y nosotros hoy tenemos un arma de la que yo he entrado en un profundo amor cotidiano, que es las redes sociales, porque las redes sociales ayudan a que uno presione. Yo cada vez que digo algo me llaman varios para explicarme o insultarme. Cuando digo varios del gobierno, ¿no? Sobre todo pasa con la ciudad de Buenos Aires. Y esto es muy útil. Y fíjense una cosa interesante de lo que ha pasado en esta charla que estamos teniendo. Este intercambio de ideas, que podría ser algo sostenido una vez por mes, una vez por bimestre, donde los que hablan son los administrados y no el administrador, es algo que nunca se hizo a nivel, por ejemplo, de telecomunicaciones. Donde se produce un fenómeno muy curioso. Como nosotros venimos todos de la cultura española, adoramos, admiramos a los poderosos. Yo cada vez que tengo que dar una charla, digo, bueno, ¿y qué cargo quiere que lo mencionemos? Ninguno, abogado, punto. ¿Qué cargo ni qué 8 cuartos? Bueno, todos tenemos una especie de encandilamiento con los cargos, cuando en realidad los que nos tienen que escuchar son los gobernantes a nosotros, no nosotros a los gobernantes. Si la zaraza va a ser siempre igual, porque va a ser siempre igual. Yo no he escuchado ningún regulador que no repita todo lo mismo. Por ahí le hace alguna crítica más o menos fuerte a los dominantes, puede ser, porque siempre a los dominantes está bien pegarles, por definición. Pero esto es algo que tiene que cambiar, y quizás el gran desafío para pensar en los próximos 20 años, soy optimista, como verán, pero bueno, los 20 años de ustedes, por lo menos, y de Franco, para pensar en los próximos 20 años hay que actuar ahora para que este gobierno, que está tomando medidas revolucionarias en varios aspectos, de la mano de Sturzenegger, meta mano en el sistema de regulación y de control de las telecomunicaciones,
sobre todo teniendo en cuenta que esto que se conoció ayer, y que prácticamente nadie sabía que iba a salir tan rápido, yo me enteré por España, de hecho, ni siquiera por la Argentina, sigo con viejos amigos allá. Esto que pasó ayer de la fusión Telefónica-Telecom es una bomba neutrónica sobre el sistema, o puede serlo. No voy a decir más, porque no quiero que se sigan enojando conmigo lo de Clarín, que ya se enojaron hoy a la mañana, pero es un tema que se las trae, porque esta convergencia, como bien hablamos, que es imparable, etcétera, 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 hace que la posición del gobierno de cara a las empresas reguladas hoy en día es mucho más débil de lo que era en 1990, en 1995, en 1998, mucho más débil. Aunque creo que se está sobredimensionando la importancia de las tapas de Clarín. Esa creo que perdió importancia notable a lo largo de los últimos 20 años. Pero como fuere, el regulador va a existir y el tema es cómo hacemos nosotros, los que somos sujetos del sector, para que sea un poco más coherente que lo que nos hemos acostumbrado a soportar desde el 2003 en adelante, aprovechando este cambio de aire que ha habido. Yo creo que es imprescindible que empecemos cada uno de nosotros a hacer la oreja, como se diría en la calle, la oreja suficiente a los que tienen capacidad regulatoria, capacidad de administración de la cosa pública, y hacerles entender que primero tiene que ser alguien del sector, con una estructura chica, eficiente, todo lo que han dicho, porque estamos de acuerdo todos en todo de lo que he escuchado hasta ahora, más allá de alguna cuestión de detalle, pero una estructura chica, eficiente, yo ni siquiera, por ahí alguna comisión, pero incluso hasta institucionalizando este tipo de reuniones en el seno, por supuesto, del organismo, pero 2 veces por mes, pero no para escuchar, sino para ser escuchado, y sobre todo hacerlo con mucha frontalidad. Creo que esta herramienta, que vuelvo a lo inicial, que también es parte de nuestra actividad, ¿no? En las redes sociales, esta herramienta a nosotros nos ha potenciado mucho y lo tenemos que aprovechar. Así que, gracias por esta oportunidad. Creo que sin duda regulador sí, sin duda regulador profesional no puede no puede ser ente de control en telecomunicaciones, un tipo que viene afuera. Es inconcebible eso. Es un tema demasiado complicado, demasiado cambiante, donde muchas veces nosotros mismos no sabemos para dónde disparar, ¿no? Porque no lo sabemos. El ejemplo del libro, ¿cuál es? Cuando los de AT&T decidieron venderle el área de telefonía móvil, porque eso no iba a tener futuro. O sea, todo el tiempo hay ejemplos de cómo los que se supone que entendemos, en el fondo no entendemos nada, somos sorprendidos por los hechos, pese a que estamos metidos en esto, en algún caso como el mío, hace 40 años, ¿no? Cuando tenía muchísimo más pelo que ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y creo que nos tenemos que poner a trabajar sobre el actual gobierno, sobre el gobierno de Milei, para que escuche y se dicte una regulación como la gente. Después veremos las partes de detalle que también estoy de acuerdo. Toda esa parte está fenómeno. No hablemos de lo que estamos de acuerdo, sino sobre lo que tenemos que hacer en los próximos 6 meses. Que esto no se convierta en otro monstruo que repita lo de los últimos 20 años. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante la reflexión y la síntesis de todo lo que hemos escuchado. Y para el cierre, le agradecemos muchísimo a Héctor Huisi, subsecretario de Desregulación y Simplificación del Estado, que aceptó estar acá con nosotros y estuvo escuchándolos también a todos ustedes. Héctor, creo que ya estás habilitado. Sí, bueno, gracias José, por como la conexión no es muy buena, estoy sin cámara, No pero hay los he problema. visto y sobre todo los he escuchado a todos, del primero al último, ¿no? Alguna serie de cuestiones. Primero, el debate es interesante, como decíamos en la Facultad de Derecho, de lege ferenda, porque de lege data lo cierto es que aún la ley Bases, con todo lo ambiciosa que es en materia de reducción del Estado, es muy clara con que hay una serie de organismos, y uno de ellos es el ENACOM, que no se disuelve. Punto número 1, el ENACOM, bueno, malo, grande, pequeño, eficiente, ineficiente, todos los adjetivos que cada uno de los panelistas le han adjudicado, va a seguir existiendo. Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿tiene que haber regulación? ¿Qué decimos cuando hablamos de regulación? Yo comparto con Alejandro desde ya, si uno lo toma en un sentido muy amplio, sí, no hay actividad humana, salvo el pensamiento
que no excede, que no se exterioriza, que no esté de algún modo regulada. Ahora, indudablemente, lo que nosotros decimos, estamos acostumbrados a decir cuando estamos frente a una industria regulada, es que hay un mayor grado de intensidad por encima de la media de cualquier actividad industrial o comercial. Supermercado tiene muchas menos regulaciones que las telecomunicaciones, no es que no las tiene, pero no hay alguien diciendo cómo tiene que ser. Bueno, hubo intentos, por supuesto, de decir cómo tenía que ubicarse el producto en la góndola, afortunadamente derogado, pero en general hay un grado de interferencia mucho menor del Estado en sus distintos niveles sobre esa actividad que la que hay, por ejemplo, sobre las telecomunicaciones, la radiodifusión, la energía, de la que también acá se habló. Entonces ahí me parece que esa pregunta, y creo que fue Mario el que puso el tema, es, bueno, ¿cuánta y qué tipo de regulación tiene que haber? Y en función de eso después decidir, bueno, quién es el que tiene que llevar adelante esta tarea. Nosotros creemos que, por ejemplo, hay actividades que el gobierno no tiene que hacer. Voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho hace poco tiempo. Se eliminó, hace 2 semanas habrá sido, la Secretaría de Hábitat y una serie de organismos vinculados a la construcción de vivienda. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Milei cree que la construcción de viviendas no es una tarea del Estado. Entonces no es que decimos, bueno, no lo hace la Secretaría de Hábitat, pero lo hace la Dirección de Hábitat o lo hace la Subsecretaría de Obras Públicas. Hay cuestiones residuales que me adelanto a decir que se seguirán haciendo, pero como regla general decimos, esto no es una función del Estado, ergo, esto se elimina. No es el caso, y en esto ha habido consenso en todos los oradores, quizás con distintos grados de magnitud, que no tenga que haber regulación en el sector telecomunicaciones. Ahora, podríamos discutir en qué tiene que haber regulación. Creo que en ese sentido es interesante para ver el caso argentino lo que plantea Sonia, donde se habla, bueno, hoy la regulación avanza sobre ciberseguridad, ha avanzado hace años sobre privacidad y nosotros nos quedamos en que la convergencia era la conectividad de telecomunicaciones y la radiodifusión, o para ponerlo con palabras por ahí de fines de la década del 90, la televisión por cable y la telefonía. Y la verdad, hoy el mundo, como lo dijo Noche, es muchísimo más amplio. Están las plataformas intermediarias, está la inteligencia artificial, está, como dije, la ciberseguridad, está la conectividad, está la privacidad, están los contenidos, y hoy todo eso tiene distintos entes que intervienen. Entonces, quizás una pregunta que hay que hacerse es, además de qué hay que regular, qué cosas tienen que estar reguladas, bueno, ¿quién tiene que llevar adelante esa tarea? Deberíamos tener que pensar en que hoy en día, por la íntima vinculación que hay dentro de la industria entre la infraestructura de conectividad, los contenidos y la privacidad, deberíamos tener un único ente que regule todo eso, ¿o no? Está bien que los tengamos por separados. Después otro tema sobre el que se hizo mucho hincapié es la defensa de la competencia, que sin duda es, en los tiempos modernos, diría yo, la razón un poco de la regulación. Digamos, el regulador, ¿qué hace? Bueno, el regulador lo que hace es generar condiciones para la competencia, cuando el desempeño natural del mercado hace prever que si no se adoptan determinadas regulaciones, esa competencia no va a existir directamente o va a ser muy difícil que exista. Un ejemplo, yo creo que sería mucho menos competitivo, en las palabras de Franco, el oligopólico mercado de las telecomunicaciones argentinas, si no hubiera portabilidad numérica, que habiendo portabilidad numérica. Indudablemente perder el número es una barrera para el cambio y es una barrera para la competencia, y eso no hubiera existido si no existía una regulación, en ese sentido, pro-competitiva. Otro tema creo que es, y en el que creo que nadie lo mencionó, yo me atrevo a dejarlo también para la discusión, es, bueno, hay cosas que tiene que regular el Congreso. Es decir, no es solamente el ente regulador que si es bueno, es malo, si saben, si conocen, no conocen. Yo en eso a veces tengo una visión por ahí desde la práctica, por ahí un poco distinta, es decir, si tiene que ser alguien del sector que conozca. Yo creo que tiene que ser gente con sentido común, si conocen mejor, que es lo que dicen los ingleses de los jueces.
gente que sea un sentido común, si saben de derecho es mejor. Y a veces lo que falla o lo que falta es el sentido común, ¿no? Pero volviendo al tema, decía, me parece que hay muchas cuestiones que se han mencionado acá que en realidad son resortes del Congreso, no son resortes de un funcionario que diga si el poste que es propiedad de determinada persona puede ser utilizado de determinada manera o de determinada otra, si el municipio puede dictar regulaciones que avancen sobre un sistema claramente federal, como es el de las telecomunicaciones, y así podría dar más ejemplos, solo por mencionar algunos. Nosotros hicimos, cuando estuvimos en el gobierno de Macri, algún intento con la denominada ley corta, que terminó fracasando en la Cámara de Diputados. Después de haber tenido una aprobación, no en los términos que la mandamos, pero muy parecido en el Senado y que abordaba algunas de estas cuestiones que se han planteado, ¿no? Después, algún otro tema, yo creo que hay algunas reglas. Yo, después de muchos años, he llegado a la conclusión que eso de que plantear un ente aséptico, apolítico, compuesto por gente que está libre de cualquier sospecha de vinculación con nadie, me parece que es un poco utópico. Es tan utópico como plantear que no exista regulación casi. Pero sí creo que hay algunas reglas de procedimiento que se pueden establecer, que pueden contribuir de alguna manera a morigerar, si se quiere, que todo sea política y que nada sea técnico. Uno es que uno tenga que hacer previo a cualquier dictado, cualquier regulación, un estudio de impacto regulatorio. Uno tenga que estudiar, trabajar y justificar. Y después algo que yo use mucho, no sé con cuánta precisión y con cuánta justicia y con cuánta utilidad, pero es el mecanismo de consulta pública, que bueno, que todo el mundo puede opinar. En definitiva, un poco lo que decía Alejandro, yo creo que foros de discusión no han faltado, quizás no han sido promovidos del regulador, pero la industria y con participación del regulador, el sector privado de la academia, tiene periódicamente foros donde se habla, se discute, se intercambian opiniones y de forma, yo diría, bastante civilizada. Quizás a veces falta un poco de frontalidad, a mí me gusta más la frontalidad también, pero bueno, no, yo diría, si yo tuviese que hacer una crítica, diría quizás esa no sería sin duda la número uno, ¿no? Pero diría, esas cosas podrían contribuir y de vuelta, para que eso tenga seguridad jurídica, fuerza vinculante, un cumplimiento que vaya más allá de un circunstancial funcionario, de una circunstancial administración, tiene que intervenir el Congreso. Tiene que ser una exigencia del Congreso, como es en otros países. Después, en la práctica, las cosas podrán funcionar mejor, peor, pero es bueno tener un marco que te obligue a hacer determinadas cosas, a practicar determinada rutina. Y después hay otra cosa que se ha dicho mucho, que yo a veces lo veo, vi un comentario ahí que regulador inteligente es un oxímoron, y yo diría, lo que también es ridículo decir, tenemos que tener un Estado inteligente, un Estado eficiente. Bueno, va de suyo, que el Estado tiene que ser inteligente, tiene que ser eficiente. En todo caso, lo que podemos discutir es el tamaño. No es lo mismo de un Estado chico y eficiente que uno grande y eficiente. ¿Y eficiencia para qué? O sea, yo diría, bueno, yo qué sé, si es para cobrar impuestos muy altos y matar a la gente que produce, es mejor por ahí tener uno ineficiente. Y que más o menos la economía funcione como funcionaron los países socialistas, porque un montón de reglas no se cumplían, y no porque se cumplían las reglas. Entonces me parece que eso va de suyo, que lo que tengamos, grande, más chico, con mayor ámbito de actuación, menor ámbito de actuación, tiene que ser eficiente, tiene que ser inteligente, tiene que ser eficaz, tiene que ser competente, tiene que trabajar con conocimiento. Me parece que decir esas cosas, que está bien que tienen que tener esas características, no aportan demasiado. Con lo que vuelvo a que la discusión tiene que ser, bueno, qué tiene que estar regulado y qué no, y en todo caso, quién tiene que ser el encargado de ejecutar o aplicar esas regulaciones, que en lo central yo creo que tienen que ser políticas del Congreso de la Nación. Y en la historia, yo no soy muy amigo de decir, como todos hacen esto, hay que hacer esto, pero en la historia hay un solo ejemplo de países a los que uno diría le gustaría parecerse, no conozco
la historia de 193 países que integran la OIT, pero sí el único que alguna vez dijo, che, no tiene que haber regulador sectorial de las telecomunicaciones porque esta es una actividad competitiva o que tiene que ser competitiva y ser tratada exactamente como cualquier otra actividad económica no monopólica y competitiva, fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no tuvo ente regulador durante muchos años. El regulador era la Comisión de Defensa de la Competencia para algunas cuestiones, para todo lo que tenía que ver con estructura de mercado y competencia, y la Comisión de Defensa del Consumidor para todo lo que tenía que ver relación empresa-consumidor. Y sin embargo, con el tiempo se fueron corrigiendo ese sistema hasta abandonarlo. Entonces yo creo que hoy en día, de vuelta, la discusión debería ser qué tiene que estar regulado, hasta dónde, digamos, el Estado tiene que intervenir en esto. En alguna época intervenía en precios, hoy está claro que no tiene que intervenir en precios. En alguna época se intervenía mucho o había mucha normativa en torno a la interconexión. Hoy es un problema del que casi uno diría no se habla. Aparecen otros problemas. Ahora está de moda hablar de la regulación de la inteligencia artificial generativa, etcétera. Los europeos siempre toman la delantera en estas regulaciones. Lo que nunca ven los europeos es que han perdido 10 puntos del PBI mundial en los últimos 10 o 20 años y algo debe tener que ver su natural instinto por de alguna manera sobre regular algunas industrias. Entonces me parece que esa es la discusión, y si tenemos que tener un único ente regulador que además abarque otros temas de los que tradicionalmente tenía el ENACOM. Pero ENACOM, como les dije al principio, va a seguir existiendo. Les adelanto además que tampoco hay ninguna novedad, porque no solo no se puede disolver el ENACOM, sino que tampoco estamos con planes de hacer alguna otra cosa, como desconcentrarlo, fusionarlo. Cuando salga el decreto ese que se llamó el nuevo decreto 70, que al final no va a ser el 70 porque ya se editó, creo que eliminando algunos organismos del Ministerio de Economía, entre ellos la Secretaría de Hábitat, no va a haber ninguna novedad en materia del regulador de las telecomunicaciones. Lo cual no significa que uno no tenga que plantearse repensar las funciones, porque incluso vos en tu trabajo, cuando propones eliminar el ENACOM, en realidad muchas funciones propones mantenerlas, pero en cabeza de otros organismos, con lo cual yo diría de vuelta, la gran tarea en todo caso de fondo es pensar qué funciones tiene que mantener, qué funciones tiene que incorporar y qué funciones tiene que eliminar. Y como te decía antes con el ejemplo, bueno, si la vivienda no es una tarea del Estado, eliminamos esto. Pareciera ser, o parece ser que hay un consenso, y yo lo comparto, que en esta industria ciertas cuestiones tienen que estar reguladas. Y después, en todo caso, insisto, se podrá discutir a futuro cuáles son y quién las lleva adelante, pero hoy por hoy es el ENACOM el que hace determinadas cosas y las va a seguir haciendo. Gracias, Héctor, con primicia y todo. No esperar cambios en el ENACOM, en el mega decreto que se espera para desregular o transformar los entes. Gracias por el tiempo. Sabemos que estás con agenda súper apretada. Muchas gracias a todos por la participación. Vamos a seguir la conversación, Alejandro. Prometemos seguir haciendo estas iniciativas breves, 1 hora y media, muy intensas, con breves intervenciones que creo que valen la pena, porque más allá de que seguramente todos nos quedamos con ganas de decir alguna cosa o responder o participar de la conversación, nos permiten abarcar muchísimos más. Así que les agradezco a todos, especialmente a los expositores. Hemos estado casi 60 esta 1 hora y media siguiendo las presentaciones de todos, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.